Muy buenos días a todos los que nos suelen acompañar con el gusto por los temas ligados a la complejidad y a todo aquello que involucra o que toca. Ya aquí se han tratado decenas de temas de todo tipo. Pues bien, hoy vamos a tocar una temática particularmente interesante. Es una de las cosas que hace que la complejidad sea tan apasionante. Como vemos atrás de nosotros, el tema de la identidad de las hormigas. ¿Qué será eso y qué tiene que ver eso con la complejidad? Bueno, justamente para eso hemos invitado a dos amigos de la multiversidad que nos van a iluminar al respecto. Yo tengo aquí a mi izquierda precisamente al doctor Fernando Esponda Darlington, que es director de la Maestría en Ciencias en Computación en el ITAM, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, profesor de tiempo completo e investigador del Sistema Nacional de Investigación, SNI, nivel 1. ¿Sí? Los campos de interés que les suelen mover, por lo menos así aparecen en su página de internet, son los sistemas adaptativos complejos y la seguridad de información. Digamos que como formación académica, él es ingeniero en computación por el ITAM, obtuvo su doctorado en computación por la Universidad de Nuevo México en Estados Unidos, hizo un postdoctorado en la Universidad de Yale, también en Estados Unidos. Actualmente él se encuentra investigando, aparte de su actividad docente, que vaya que comporta algo de investigación. Él hace investigación en lo que toca base de datos negativos, técnicas seguras para la recolección de información, etc. Tiene muy numerosas publicaciones en forma de artículos, así como participaciones en libros, capítulos, etc. ¿Sí? Y bienvenido, doctor. Gracias. A mi derecha tengo a mi querido amigo, el doctor Juan Pablo Ramos Correa. Él es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México y cosa que hace unos años hubiera sonado verdaderamente esotérica, pero él actualmente cursa estudios en matemáticas aplicadas también en el ITAM. Bueno, hay un vivo ejemplo aquí de esto que permea la atmósfera actual, que empieza a ver como cada vez menos anómalo esta mezcla y esta manera de desdibujarse las fronteras entre las diferentes áreas del conocimiento. A mí en lo personal eso me regocija sobremanera. El resto de la mesa pues lo hago por protocolo por el doctor Gustavo Casas, que todos conocemos, director académico de la Multiversidad Mundo Real de Ramorán, y que pues obviamente nos acompañará aquí para no perder esa chispa interesante desde el mundo de lo social, ya sea de la antropología social, la sociología, y un servidor, Alexandre de Pomposo, profesor, investigador emérito también de la multiversidad. Bienvenidos todos, estamos en casa. Entonces yo ahora le voy a ceder la palabra al doctor Esponda para que nos hable durante un rato acerca de lo que él ha investigado, de lo que él considera que es importante sobre este asunto que es interesante de la identidad de las hormigas. Doctor Esponda. Pues muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Las hormigas. Bueno, recientemente acabo de comenzar la investigación en las hormigas, pero ¿por qué hormigas? Vaya, las hormigas son el ejemplo clásico de la complejidad. Nos interesan mucho las hormigas porque de alguna manera los vemos como agentes simples que son capaces de comportamiento complejo cuando se juntan muchas, ¿no? En un colectivo. No estoy tan seguro de la simplicidad de una sola hormiga, creo que tampoco entendemos exactamente cómo funciona, pero sí son simples en cierto sentido. Al menos una hormiga promedio tiene alrededor de 300,000 neuronas, no son muchas, 1,000,000 de conexiones neuronales, mientras que un ser humano, ¿no? Nosotros tenemos, me corregirá el médico, tenemos como 10 a la 10 o 10 a la 9 neuronas, con 10 a la 13 conexiones, muchísimo más. Y no solo eso, sino redes neuronales artificiales, ¿no? Recientemente hechas en Stanford y en Google, tienen que son 10 a la 6 neuronas con 10 a la 9 conexiones, o sea, más que una hormiga. Y es bastante impresionante lo que estas redes neuronales han logrado hacer, como aprender como conceptos, como a reconocer gatos de videos.
Pero la verdad es que eso pareciera pues mucho más simple que lo que hace una simple hormiga, ¿no? Una simple hormiga con menos recursos tiene que hacer, aparte de que se tiene que mover, ¿no? Tiene que transitar por el mundo, tienen que recolectar comida, tienen que pelear por territorio, tienen que limpiar el nido, tienen un montón de actividades y son recursos bastante limitados. Entonces, ¿son simples o no son simples? No sé. Pero tienen algo que a mí me parece muy interesante, las hormigas, que tiene que ver con esta estructura social, que hay una reina y, bueno, hay muchas especies de hormigas, pero hay la reina y hay las obreras. Y lo interesante para mí es que la reina es la única que es fértil y es capaz de reproducirse y las obreras no. Y eso es, vaya, de entrada levanta la ceja de mucha gente, porque ¿cómo es posible que haya un organismo que no se reproduzca y que tenga de todas maneras algún tipo de incentivo de cooperar, ¿no? Sacrificaron ese privilegio, ¿no?, de la vida, que es reproducir tus genes a la siguiente generación, no lo tienen. Y una manera de entenderlo, creo, es que en realidad la hormiga no es la unidad de selección, no es el individuo, en realidad es la colonia. Lo que se reproduce es toda la colonia. Entonces hay que entender, desde mi punto de vista, las hormigas como un superorganismo que simplemente no está contenido por una membrana, ¿no? Y no estamos acostumbrados sí estamos acostumbrados a ver hormigas, pero no a pensar en ellos así. Hay muchos sistemas de este tipo nos interesan, ¿no? Pensamos en el cerebro, ¿no? Estudiamos las neuronas, también decimos la neurona es algo simple, no tan simple, pero conectas muchas juntas y pasa algo interesante, una colonia de abejas, etc. Yo creo que la multicelularidad es otro ejemplo. También tenemos esta colección de células que también han sacrificado algo por ser parte del colectivo. Y lo que tenemos al final es un comportamiento emergente, que le llamamos, y tenemos cosas como la inteligencia, y tenemos cosas como identidad, etcétera, que emergen de este actuar colectivo de los diferentes agentes. Eso es lo que nos gustaría entender, o lo que a mí me gustaría entender, cómo es que esto se da, qué clase de algoritmos están jugando ahí atrás, qué podemos aprender de ellos, ¿no? Mucho en el espíritu de la complejidad es justamente ver qué cosas hay en común en disciplinas tan disímiles como las que aquí estamos, ¿no? O que aparentemente disímiles, hay soluciones comunes. Entonces, bueno, ese es el motivo de tratar de estudiar estos sistemas. Y no es solamente en el caso de las hormigas, ¿qué podemos aprender de ellas? Creo que eso se ha hecho bastante y se seguirá haciendo, extraer algoritmos de optimización, etc. Pero ¿qué podemos traer de otras disciplinas para entender las hormigas? Desde economía, computación, matemáticas, física, para tratar de entender qué es lo que pasa, qué es lo que hacen las hormigas. Entonces, a mí el problema en particular que me he abocado estos últimos meses o este año tiene que ver con la identidad. Y quizá más al rato, cuando en mi introducción que hablaron de bases de datos negativas, seguridad de información, con qué tiene que ver con todo esto, pero sí, tiene mucho que ver con todo esto, resulta. Entonces, bueno, ya más al rato les platicaré que tiene que ver las bases de datos negativas tal vez con lo de las hormigas. Pero el problema particular que a mí me ha abocado, que yo me he abocado a tratar de entender, es cómo una hormiga decide qué otras hormigas pertenecen a su colonia. Suena trivial, ¿no? Pero bueno, las hormigas otra vez son un organismo simple. ¿Cómo saben qué otras hormigas son las que deben de dejar entrar a su colonia, ¿no? Al nido, y a cuáles hay que atacar? O sea, no es tan claro cómo lo deben de hacer. Ya ha habido varios modelos a través del tiempo. El primero, quizá el más obvio, es pues que hay un componente genético, y no digo que no exista, que ya viene codificado quiénes son de la colonia y quiénes no, y en base a eso hay algún tipo de marcador que pueden identificar. Déjenme nada más decir que las hormigas censan a las otras hormigas para determinar la identidad, eso creemos, mediante ver qué químicos se llaman hidrocarburos cuticulares que tienen en la superficie. Entonces censan eso y en base a eso deciden quién pertenece o quién no pertenece, y quién sabe qué tantas otras cosas hagan con eso.
Entonces estos hidrocarburos igual están codificados genéticamente y punto, se soluciona el problema. Pero resulta que este perfil cambia con el tiempo, cambia con las condiciones climatológicas, cambia con la dieta. Entonces no es, al menos enteramente, algo que esté codificado ahí. Esto implícitamente implica que todas las hormigas de una colonia pues sensan lo mismo, ¿no? Porque son genéticamente idénticas aparte. Otros modelos hablan de que las hormigas tienen adentro una especie de patrón de lo que es la colonia, del olor de la colonia, y son capaces de, al detectar otro olor o estos químicos, ver algún tipo de diferencia. Las dos teorías más relevantes aquí es que se fijan en qué cosas tienen, en buscar ciertos rasgos positivos que identifican a la colonia, y entonces si lo encuentro, pues es de mi colonia, y otros se basan en identificar rasgos que son no deseados, ¿no? Entonces si encuentro un rasgo en particular malo, eso es lo que voy a atacar, lo que no voy a reconocer como propio. Está bien, pero bueno, para empezar no creo que sean una u otra de estas dos cosas, pero implica también que todas las hormigas son iguales, que todas las hormigas sensan lo mismo. Y han encontrado recientemente un experimento interesante en donde se descubrió que el olor las hormigas tienen diferentes tareas. Piensen las que van a patrullar, las que recolectan, las que se dedican al trabajo de casa, por así decir. Resulta que el olor entre hormigas que son de la misma tarea, por ejemplo, patrullan, pero de diferente colonia, está más cercano, en el sentido euclidiano, están más cercanos que hormigas de la misma colonia, pero diferente tarea. Entonces eso pone una dificultad a estas dos teorías. Yo, y creo que para todos los alumnos de la multiversidad y gente que esté interesada en la complejidad, pues seguramente están pensando en lo que voy a decir yo, que el modelo que propusimos ahora yo y mi colaboradora Deborah Gordon, que es la que sabe de hormigas, es que no todas las hormigas son iguales. De hecho hay diversidad entre las hormigas y cada hormiga es capaz de detectar solamente o reconocer una parte del espacio de olores, no todo. Entonces una hormiga es capaz de detectar a un grupo de hormigas o de olores que son ajenos, y a otro grupo de olores ajenos los ignora, ¿no? El chiste aquí es que el actuar, que cada hormiga es, digamos, independiente en los olores que reconoce, no actúan en contra de los propios olores de la colonia. Eso tenemos un mecanismo que tiene sentido de habituación. ¿Por qué no vas a estar reaccionando contra olores que te encuentras muy frecuentemente? Pero siempre y cuando tengamos diversidad en las hormigas, entonces de alguna manera tenemos cubierto todo el espacio de posibles olores, porque si una hormiga no identifica a otra que se vayan acercando, digamos, para invadir, pues si no lo detecto yo, lo detectas tú, o si no, tú. O sea, la probabilidad de que sea detectada aumenta exponencialmente con el número de encuentros. Entonces no necesita una hormiga tener toda la información. Y yo creo que eso viene como parte del sacrificio que hicieron las hormigas en ser un ente distribuido, de ser un ente colectivo, que no necesitan poder ellas tener toda la información de quién es la colonia. Yo creo que incluso hay por ahí un argumento energético de eficiencia que no tiene sentido, que la relación entre información y energía. Habrá que estudiarlo un poco más, pero no tiene sentido que cada hormiga sepa todo eso, y es totalmente impráctico, porque cada vez que cambia el perfil de la colonia, pues se tiene que adecuar el mecanismo de reconocimiento de todas, etc. ¿Y por qué? Solamente de una parte, eso es suficiente. Pues ese es el modelo que hemos propuesto. La identidad entonces emerge del actuar de todas las hormigas en colectivo. Entonces ninguna hormiga por sí sola sabe
cuáles son todos, puede definir cuál es el olor de la colonia, pero es el actuar de todas las hormigas juntas que define cuál es la identidad de la colonia. Y me gustaría decir que este algoritmo a mí me parece muy interesante porque me lo he encontrado en otras partes, es donde vienen las bases de datos negativas, o de hecho del sistema inmune. Y yo creo que el sistema inmune tiene un mecanismo similar, en el que las células, al menos hablemos de las células T, son capaces de identificar una serie de patógenos o de antígenos, pero no todos. Y el actuar de todas tus células inmunes definen en realidad qué cosas no pertenecen a ti, implícitamente qué cosa eres tú, ¿no? Entonces yo creo que una función del sistema inmune emergente, quizá no planeada, es definir tu identidad, ¿no? A un nivel muy fundamental. Me interesaría saber en qué otros sistemas este algoritmo distribuido existe, qué características tiene el algoritmo, ¿no? Aparte de que es distribuido, igual tiene cierta eficiencia energética, etcétera. ¿Qué otros sistemas lo presentan? Y ¿qué otras características tiene el algoritmo y qué otros sistemas lo presentan? No sé qué características tiene que tener un sistema. Tiene que ver con esto de que le llamo sacrificio igual y desafortunadamente, pero esto, la multicelularidad, en donde las células sacrifican ciertas cosas como el reproducirse tanto como quieren, ¿no? Tienen los telómeros que acotan de alguna manera el número de veces que se pueden copiar, etcétera, para poder crear algo más grande, ¿no? Para poder, para que evolucione la cooperación, los individuos tienen que dejar algo por el bien del todo que al final, les resulta provechoso. Es ahí donde salen este tipo de algoritmos, este tipo de estrategias en donde vamos a distribuir la información entre todos para conferir identidad o inmunidad o todas estas cosas, o surge este tipo de algoritmos y son habilitadores de la evolución de la cooperación, no sé, ¿no? Más adelante, lo que les he platicado ha sido empezó bastante teórico, pero hemos regresado a la literatura a revisar experimentos y ver si efectivamente esta propuesta de este modelo de identidad tiene cierto valor predictivo y es consistente con los experimentos. Y hasta ahorita, con todos los experimentos que hemos revisado en la literatura, ha sido consistente. No digo que los experimentos lo demuestran, pero al menos es consistente. Hay experimentos, es posible pensar en experimentos, en fenómenos que falsificarían esto que estamos proponiendo. De hecho, ya cuando sale el artículo les paso la referencia, pero falta hacer más experimentos. No hay muchos, es curioso, pero no hay muchos experimentos de hormigas que sigan a una hormiga en su trayecto en encuentro. Siempre, no una hormiga es como cualquier otra. Y pues no, yo creo que sí hay las hormigas, aunque son genéticamente idénticas, tienen cierta identidad, cierta cosa que las distingue de las otras, al menos en esto del espacio que pueden reconocer. Entonces no es lo mismo, no puedo cambiar una hormiga por otra porque reconoce un espacio diferente. Eso, de hecho, falsificaría experimentos relacionados con eso. Nos hace falta, y es el siguiente paso, hacer experimentos ya con hormigas, que es algo más caro y más costoso, para tratarlo de verificar. Yo estoy seguro que habrá cosas que funcionan, habrá cosas que no. En biología, tal vez también en la física, es muy difícil encontrar cosas absolutas, ¿no? Las hormigas, estamos hablando que hay 22,000 especies. Solamente conocemos 12,000 y hablé de las hormigas como si fueran, esas son las hormigas. Hay una variedad enorme y se comportan de maneras bien diferentes, adaptándose a sus circunstancias. Entonces no es la esperanza de encontrar algo global que caracterice de manera absoluta a las hormigas, pero sí quizá un algoritmo que no solo aplique a las hormigas en general, pero yo creo que a otros sistemas como puede ser el sistema inmune, etc.
Perfecto, pues muchísimas gracias. Hay materia, yo aquí ando así pellizcando, ya me salió una lista nutrida de puntos y que bueno, aquí vamos a ver cómo se autoorganiza este sistema, ¿verdad? Como bien lo mencionaron, aquí tenemos formaciones muy variopintas, lo cual es muy bueno, y entonces, bueno, pues queda abierta la mesa para debate, preguntas, comentarios, cualquier tipo de observación. Sí. Bueno, a mí la verdad es que la parte más interesante de esto, y tal vez lo voy a poner de una forma muy simplista, es que no hay un centro que le diga, tú hormiga tienes que hacer tal cosa y tú hormiga tienes que ahora hacer tal cosa. Eso pasa exactamente igual en el sistema inmune, no hay como un centro de control donde haya tal y tales cuestiones, y finalmente hay una serie de reglas y que lo sigue, cada uno lo va a seguir, y gracias a ese conjunto de reglas que tal vez son muy simples, o esperemos que sean simples para que no sea tan difícil luego estudiarlas, se llega a construir algo mucho más grande, ¿no? Pero aunque sí hay comunicación y debe haber comunicación entre las hormigas, entre el sistema inmune, no hay un control central, ¿no? Y eso es algo que de hecho estábamos platicando. Sí. Yo creo que es desafortunado el llamarle reina a la reina, ¿no? Como que parecería que la reina está diciendo, tú vete para allá. Que finalmente es una parte más, ¿no? Es una parte, la reina es una más de la colonia, tiene su labor y hace su trabajo y nada más, ¿no? La más especializada. No manda, ¿no? sí, mucho más especializado, ¿no? Exacto. En términos quizá muy conceptuales, ahí hubo una transformación también en la manera de mirar al hormiguero, ¿no? Quizá durante un periodo previo se consideraba que las hormigas podrían responder a ese sistema centralizado, ¿no? Claro, y sí. En el avance de las investigaciones se fue descubriendo justo este aporte, ¿no? Yo me lo encontré, por ejemplo, en un libro de Manuel Carneiro Caneda, que se titula Management para la complejidad y el caos organizativo. A pesar del título, a pesar del título es bien interesante porque consigna prácticamente el 70% del contenido en explicar la asociación que tiene el comportamiento de las hormigas con la complejidad, y ya después un apartado muy pequeñito de página la consigna lo que tocaría al management, ¿no? Eso fue lo que me hizo detenerme, ¿no? Cuando leí, vi que dedicaba más tiempo a la revisión conceptual. Pero una parte que yo me quedé fue en la descripción que hizo el danés Maurice Maeterlinck, belga, ¿no? En el primer tercio del siglo XX. Y justo lo que se constata es eso, desde su descripción un tanto biológica y literaria, su concepción es centralista, es decir, todo está diseñado para que respondan a una entidad superior, y esa entidad superior está encarnada en la reina, ¿no? Y posteriormente se va a hacer el argumento sobre el que va a tirar para decir, existen otras apreciaciones, otras investigaciones que terminan diciendo que esta idea no es tal cual, no se constata tal cual. Eso es interesante porque yo creo que tenemos una conversación previa de las figuras geométricas ideales, el círculo ideal, que nos ayudan de hecho a entender el mundo. Yo creo que la idea del centralismo es una de estas idealismos que usamos entelequias, no son entelequias. Sí, pero que nos sirven para entender el mundo, y pensamos en una organización también en donde está el jefe de nuestra, en donde está el jefe y luego están los subordinados, y pensamos, nos dicen cuál es la organización de la empresa y nos presentan eso, y hay muchos estudios antropológicos que vaya, la organización de la empresa no es esa. Claro. La empresa se autoorganiza de una manera bien diferente a las secretarias y los amigos y enemigos, etcétera, y hace que la empresa funcione, y no es este organismo que nosotros pintamos, el organigrama aquí como este arbolito. Entonces sí, me parece muy interesante lo que dices. Sí. Sí, a mí escuchando a Gustavo y lo que comenta el doctor Esponda, a mí me viene a la mente preguntándose por otros sistemas, ¿no? Donde hubiera esta cuestión de reconocimiento o no reconocimiento de información positiva, negativa, y no sé por qué, digo, yo no soy sociólogo ni mucho menos, pero lo que me vino a la mente fueron las sectas religiosas. Las sectas religiosas
tiene mucho de eso. Es decir, hay un personaje, eso sí, que es el que lanza toda la cuestión y todo, pero llega un momento en que el personaje ya se hace a un lado, ¿no? Y aquellos siguen, y están los seguidores y se autoorganizan. Y son celdas y demás, y ahí está el asunto de reconocimientos y no reconocimientos. Y bajo muchas formas, ¿no? No voy a entrar en detalles de eso, pero quiero decir, probablemente lo que llamamos esos términos que son todos de origen antropológico, reconocer, decidir, etc. Bueno, cuando digo yo, la molécula de insulina decide, la molécula no se sienta en un sillón y a pensar, pero bueno, pero hacemos esas proyecciones una y otra vez, y habría que empezar a preguntarse, para ir a fondo, qué significaría la decisión de una molécula, ¿sí? Es la pregunta por las afinidades o las no afinidades, precisamente, ¿no? De estas informaciones positivas o negativas. Bueno, en el caso de la bioquímica molecular queda claro, prácticamente todo se resume al electromagnetismo, ¿sí? Y a la morfología de esas macromoléculas, que hoy ya las consideramos como mini cristales aperiódicos, sería la connotación oficial, ¿verdad?, de esto. Son cristales pero aperiódicos, a diferencia del cloruro de sodio, por ejemplo, que se repite una y otra vez hasta formar cubos, cubitos, cubotes, todo eso. Una enzima, por ejemplo, la alcohol deshidrogenasa hepática, es una cosa enorme que no es un cubito, es una cosa bastante más compleja y complicada. Pero tiene estas capacidades de reconocer uno, de ser reconocida o no. Entonces, pareciera que el juego es toco, pero no me tocas, o no me tocas, pero toco, alguna cosa de este estilo, ¿no? Entonces, no sé, a mí me parecería que es hora, justamente, lo exige la misma complejidad del pensamiento complejo y la transdisciplina, de empezar a ver qué tan factible es traducir todos estos términos a diferentes áreas. Por ejemplo, usted empezó hablando de la simplicidad. Y en efecto, con razón, le pone comillas a la simple hormiga, que simple tiene relativamente poco, ¿no? ¿Qué es la simplicidad en este caso? Todos los sistemas parece que necesitan, es una cosa de la que no nos hemos deshecho, ni con la mecánica cuántica, ni con la relatividad, ni con nada, tampoco la complejidad, de un referente inamovible. Necesitamos un referente inamovible para decir lo que sea, que digamos. En lingüística yo necesito un alfabeto. En física yo puedo necesitar el campo gravitatorio, las fluctuaciones estocásticas del vacío, pues algo necesito, una agarradera. ¿Cuál sería la agarradera en este caso? ¿De simplicidad y complejidad? No, es decir, el sistema de las hormigas tiene un referente, debe tener un referente. ¿Quién es el referente o cuál es el referente? Bueno, ¿Es el espacio? ¿Qué es? Yo pensaría, si estoy entendiendo bien la pregunta, que es, o al menos lo que nos llama la atención y la complejidad, el referente es el individuo, y lo que es capaz de hacer un individuo con su información local. Con su información local, y eso es a lo que le llamamos de alguna manera simple, en comparación con lo que se puede hacer en el colectivo. O sea, la complejidad está en referencia a lo que no puede hacer el individuo solo de manera trivial o simplemente por poner muchos puntos en donde la riqueza viene de algo que no acabamos de entender. Pues si lo entendemos, luego ya de alguna manera le llamamos simple, ¿verdad? O sea, abusando de Ortega y Gasset, diríamos, la hormiga es ella y su circunstancia. ¿No? Pues sí, porque depende de lo que le rodee, aportarse de tal o cual manera, va a ser reconocida uno de tal o cual manera. No sé. Sí, no sé. Vaya, yo creo que la complejidad de las hormigas es en referencia al individuo. Eso es lo que yo creo. También hablaba del sacrificio, de lo que cede el individuo en torno a la colectividad. En este mismo libro yo encontré una frase que me causó ruido, no la pude leer demasiado, pero que decía que a diferencia de las abejas, por ejemplo, las hormigas difícilmente podrían sobrevivir de no ser por la colectividad. Es decir, que era de los pocos insectos que requerían sustancialmente, digamos, la estancia colectiva.
que no se había constatado hormigas solitarias, pero sí se podía constatar que podían existir. Hay abejas que sí viven ermitañas, sí, ¿no? No sé, puede ser. Sí. Y en este dato me parece interesante por la siguiente pregunta en términos antropológicos y en términos del concepto de evolución, en términos para la antropología. Si no, esto es una condición de su éxito, porque parece que es un insecto exitoso en términos evolutivos, ¿no? Pues solamente en la Antártida, ¿no? Y en términos de población. ¿Y quién sabe? ¿Y quién sabe? Habría que buscar. Y endémicas en todas partes. Es impresionante. Sí, son muy exitosos. Y en ese sentido, no sé qué tanto también en términos de comparación con la vida humana, sí habría, digamos, en términos de una comparación muy exigida, ¿no? Una parte del éxito en sacrificar algo en términos de la colectividad constantemente, ¿no? Es decir, las sociedades humanas, las que se llegaron a denominar primitivas en su momento, tienen un régimen importante de sacrificar por la colectividad, de ceder individualidad para pertenecer al colectivo, ¿no? Ese pudiera ser un pequeño antecedente, quizá habría que investigarlo, indagarlo, del otro posible éxito de la vida social humana, ¿no? Sí puede ser que, vaya, los seres humanos algo sacrificamos, supongo, para vivir en sociedad, y luego todo este concepto de la especialización, que no es un sacrificio, digo, fue una palabra desafortunada, pero no se me ocurrió otra. Muy clara. Pero la especialización, digo, nos hace un poco, o no un poco, mucho, interdependientes. A mí me llevas a vivir a una montaña y estoy como la hormiga. No, o sea, yo sé hacer computadoras y leer libros, pero no sé arar la tierra. O sea, yo no puedo sobrevivir sin la gente que está alrededor de mí. Yo creo que son pocos los que sí. Ahora, quizá algo diferente entre las hormigas y nosotros en la especialización, al menos de acuerdo a Deborah Gordon, es esta noción de división del trabajo que introdujo Adam Smith, ¿no? Y que usaba a las hormigas como ejemplo. Pues en realidad en las hormigas no hay evidencia en realidad de que haya división del trabajo, en el sentido de que la división del trabajo implica especialización y que te vuelves mejor en el trabajo que haces. No hay evidencia de que las hormigas se hagan mejores en recolectar más. De hecho, lo que sí hay fenómeno es de alocación de tareas, que es también dinámico dependiendo de las circunstancias ambientales, cuántas salen a patrullar, cuántas salen a recolectar, cuánta basura hay, pues cuántas se ponen a... Entonces, esta división del trabajo sin especialización es algo diferente de lo que hacemos nosotros, en la que pues yo puedo un día ser zapatero, otro día soy el que vende los esquites y otro día computólogo, ¿no? Hay como un nivel ahí un poco distinto. Bueno, somos una sociedad sí que no más compleja que las hormigas, ¿no? Pero sin duda hay relaciones ahí, y que nosotros sacrificamos y que hemos dejado de ser individuos independientes, tal vez nunca lo fuimos, tal vez ningún organismo lo es, ¿no? Pero pues tampoco podemos vivir sin los demás. Pero ahí hay otro punto interesante, porque pensando en el cuerpo humano, por ejemplo, ¿no? El cuerpo humano, se ha hablado del sistema inmune, en efecto es hipercomplejo el sistema inmune. Estaba yo aquí reflexionando sobre el papel de complemento, por ejemplo, en términos de esto, y dije mejor ahí lo dejo porque es una cosa realmente bizantina, una cosa terrible. Pero lo que sí me vino un poco a la mente es esto, y es que nosotros decimos el organismo, ¿no? El cuerpo humano, el organismo. Es un término ambiguo que echa mano de mezcla dos conceptos distintos, ¿no? Que son el de función, por una parte, y el de estructura, por otra parte. ¿Sí? En realidad se mezclan y se condicionan mutuamente. Si no hay función sin estructura, no hay estructura sin función. Bueno, okay. Pero en el caso concreto, digamos, del ser humano, se puede aplicar a tantos otros organismos, ¿verdad? Pero el sistema inmune en realidad sería un organismo dentro del organismo. En realidad lo que llamamos el cuerpo humano es un conjunto enorme de organismos que se conforman de esta forma. Entonces, cuando menciona, por ejemplo, que es bien interesante la idea de un hormiguero como un organismo,
Es decir, donde las hormiguitas son como células, ¿sí? Y a diferencia de las células de mi piel, por ejemplo, que están pegadas una con otra por sus complejos de unión, en ese caso las hormigas sí tienen uniones entre ellas, pero son de otro tipo, vía feromonas o qué sé yo, ¿no? Muy bien, a final de cuentas satisface. Hay una hipótesis por ahí que baila y que ha dado muchos tumbos, la famosa hipótesis Gaia, ¿sí? En la que se habla de la Tierra como un enorme organismo. Y en ese caso nosotros seríamos hormiguitas, ¿verdad? De alguna manera, o una pelusa infecciosa del planeta, no sé qué exactamente, va a punto de desaparecer, ¿no? Pues como se ha dicho, son más exitosas las hormigas en muchos sentidos que nosotros. Bueno, pero el hecho es, ¿qué tan cierto sería, por ejemplo, de cara a la teoría de sistemas? ¿Qué tan cierto sería pensar en las hormigas y después sus extrapolaciones al terreno de la informática, de la inmunología, qué sé yo? ¿Qué tan válido sería pensar en que hay sistemas, subsistemas, subsubsistemas y una especie de naturaleza fractal ahí mencionada? ¿Qué tan válido sería esto? ¿En sistemas? Sí. Bueno, yo creo que sistemas computacionales son lo que ha habilitado, en todo caso, este crecimiento en escala, si lo queremos ver así, de nuestra propia complejidad. Nos han permitido justamente conectarnos con otras personas para generar probablemente un organismo, un superorganismo de todos nosotros. Yo creo que son los sistemas los que han habilitado este crecimiento, ¿no? Que no sé si lo podemos detectar, no sé si una neurona puede darse cuenta que es parte del cerebro, pero bueno, yo sospecho que sí hay algo ahí, y son los sistemas que nos presentan aparte un montón de, no solo esa posibilidad, sino cosas como virus, ¿no? Enfermedades. Ya tenemos que hablar del sistema inmune de los sistemas, etcétera, etcétera, ¿no? Porque aparte hay no siempre estamos comunicados con otra persona del otro lado, a veces no sabemos, igual es un robot, hay más robots que personas, ¿no? Autómatas por ahí produciendo información que nos engaña, etcétera, ¿no? Entonces, sí, yo creo que los sistemas nos han ayudado a dar un paso, a mi juicio, en la complejidad. Hace, iba a decir 100 años, pero hace menos, era impensable, ¿no? Lo que tenemos, la comunicación, lo que piensa alguien hoy bueno, lo que pasa en Medio Oriente, etcétera, me afecta ya de manera inmediata. Claro. Y antes no, ébola. Claro. ¿No? Ahora ya está, bueno, igual ya está aquí, no nos hemos dado cuenta, y antes olvida lo que pasaba en África hace 100 años, ni nos hubiéramos enterado. Sí, yo ayer estaba sorprendido con Google Earth, me metí ahí en la población esta kurda que está en la frontera entre Siria y Turquía, y fui a ver dónde quedaba aquello, ya vi dónde estaba, y que hablaría lo que está pasando ahí. Entonces le puse regresar a mi punto, aquí a la Ciudad de México. Vi cómo se separa de un brinco de esta México. Y dices, estamos al lado. Sentí como miedito, francamente, ¿no? Entonces, yo me pregunto esto también, porque creo que hay una cosa interesante. Por lo menos hay una respuesta interesante, y lo pongo aquí en la mesa, ¿sí? Porque no hay nada que quede fuera de esto. El tema de la conciencia. A ver, dice usted, un ojo puede ver todo, excepto a sí mismo viendo. A menos que se vea a sí mismo en un espejo, y aún así habrá que ver, pero salvo ese caso, nunca podré, yo puedo ver, pero no puedo verme viendo, ¿sí? Entonces, de alguna manera, pregunto yo, un modelo como el del hormiguero, o un termitero, o un panal, qué sé yo, un enjambre, ¿puede facilitar las cosas, piensan ustedes, de cara a hacer modelos o a comprender mejor esto que llamamos conciencia, que no estoy muy seguro si realmente es lo que pretendemos, ¿no? Pero lo pongo así en la mesa, creo que todavía estamos en pañales, pero me gustaría saber si puede ser útil. En neurociencias creo que... A ver si entendí bien la pregunta. Lo que es más bien el hecho de que yo, como soy parte del organismo, de la comunidad, no voy a poderme estudiar
como tal, ¿no? Entonces, o qué tan cierto va a ser el estudio de mi propia persona, ¿es así la pregunta? Sí, o sea, tu conciencia de ti. Sí, la conciencia. Sí. Digo, porque yo puedo ver las hormigas y tal vez sí las puedo estudiar, finalmente son ajenas a Ya, mí. pero pareciera que una hormiga en concreto no es capaz de saberse parte de un hormiguero. Pero el hormiguero podrá darse cuenta de que está hecho de hormigas. Exactamente. Sí. Ahí es exactamente, esa es la pregunta. El hormiguero. Sí, no, Sí, bueno, porque es el está- punto, sí, porque eso es lo que llamamos los fenómenos de emergencia, tan ad hoc en el terreno de la complejidad, ¿no? Porque posiblemente el hormiguero, justamente con estas hormiguitas que les basta su información local y se termina autoorganizando el sistema, genera o emerge de ahí un nuevo nivel de realidad, ¿sí? Que es el hormiguero como un organismo. Sí, y tal vez uno de los primeros pasos pues es la definición de identidad, ¿no? ¿Qué soy yo y qué no soy yo? Exacto. Exacto. No sé en qué sentido ¿Se puede o no se puede decir yo? Ajá. Sí, pues es una pregunta profunda. Pues digo, parecería increíble la pregunta como que estuviéramos hablando de magia si no fuera porque nosotros somos conscientes, ¿no? de nosotros mismos y tenemos identidad y tenemos todo eso. Entonces claramente algo pasa fuera de que haya algo mágico. Hay algo en los procesos de cómo nos organizamos, en la información, cómo la procesamos, nuestros componentes individuales. Hay algo en este zoológico que tenemos, ¿no? Creo que el 70% de nuestra biomasa son otros organismos, no me acuerdo el porcentaje, pero algo así. Sí. Hay algo en este zoológico que crea la conciencia, no sé qué, pero claramente hay algo. ¿Sabes lo que yo voy? No sé, supe de África, de una casa que tenía un problema, en una ciudad, no estaba metida ahí, en una casa tenía problemas de hormigas, llamaron a la fumigadora, la empresa fumigadora, para que acabara con la plaga que era. Y volvían una y otra vez, digo, ¿qué está pasando? Hasta que fueron, no sé si fueron complejólogos, matemáticos, no sé qué fueron, pero fueron allá y la conclusión fue terrible, ¿sí? Descubrieron que toda la casa era el hormiguero. Es decir, las hormigas se las habían arreglado por entrar hasta por el último resquicio y tenían toda su organización. Entonces, claro, era súper interesante este asunto. Sí, porque, digo, no para los que vivían en la casa, desde el punto de vista teórico, decir, caramba, es decir, ya incluso no sé si es tan válido hablar de una invasión, sino que a final de cuentas probablemente somos nosotros los invasores, somos nosotros los alienígenas, ¿sí? O más bien pudieron transformar su medio, ¿no? Para poder ellos subsistir. Más bien es una transformación. O sea, se van adaptando a lo que va pasando a lo largo del tiempo. En cuyo caso me estás contestando que la conciencia es una forma de emergencia para responder a una realidad, a un nivel de realidad diferente al de los componentes aislados. Exacto. Podría ser, digo yo. Podría ser, sí. Hay muchas otras interpretaciones, bastante pero de conjetura, pero porque bueno, estamos hablando de que si nos metamos en ese momento, entonces hasta un modelo relativamente simple como el de las hormigas nos puede estar evocando muchas características de la sociedad humana, por ejemplo. Porque eso mismo puede verse en la sociedad, ¿no? Digamos, sí que tal vez es un ejemplo muy burdo, pero yo lo veo cuando entré yo a la carrera de medicina, pues yo estaba con la idea, pues voy a llegar a ser pediatra, pues voy a hacer mi especialidad, etcétera. No conocí el ambiente que todo esto da, ¿no? Y eventualmente esas características de ese ambiente fue cambiando y tal vez fue lo que fue permeando que hay más mundo que solo la pediatría y entonces vamos a ampliarlo, o bueno, por lo menos vamos a conocerlo, tal vez. ¿Qué tanto? ¿Quién sabe? Pero vamos a conocerlo. Entonces no sé si eso es válido en una parte social, esto mismo que decimos, ¿no? De esa evolución. Sí, con base en esta hipótesis, sí. Es decir, en la medida en que el ecosistema, producto de otro conjunto de variables, se modifica y postula, digamos, retos de acción en principio y posteriormente de ejecución, estaríamos hablando de esa posibilidad, ¿no? de la posibilidad emergente de conciencias con distintos niveles para los distintos organismos, ¿no?
Y ahí habría otro conjunto de variables que entrarían en juego, que es sus propias disposiciones genéticas, ¿sí? ¿No? Sus prácticas, Su sistema su inmune que su le propio da sistema. su Pero muy interesante. Claro que sí. Muy interesante en términos de condiciones, de lo que implica hablar de las condiciones ecosistémicas, ¿no? Claro. O de las relaciones ecosistémicas. Bueno, un hecho constante en el mundo de los seres humanos es que si hay dos grupos de personas, incluso vale para individuos separados, pero digamos, pensemos en dos grupos de personas que tienen un modelo sobre algo, pongamos, sobre la muerte, tienen una idea de la muerte, diferente los dos grupos, muy bien. Y cuando se enfrentan uno al otro, el hecho de que no coincidan en un punto de esa naturaleza que es tan fuerte, hace que el uno quiera acabar con el otro. Sí. Es lo que hacen las guerras santas y todo este tipo de fanatismos y cosas así, ¿no? Entonces, es decir, yo pregunto esto porque creo que ahí también hay otro asunto de enorme relevancia, que vale también para los sistemas físicos, ¿sí? ¿Cómo, vuelvo a lo mismo, cómo sabe un sistema qué estructura seleccionar? ¿Sí? Si yo tomo una caja de Petri y pongo una capa pequeña, muy delgada, de aceite, y le pongo, digamos, pequeñas hojuelas para visualizar las corrientes, y caliento desde abajo el sistema, o lo enfrío desde arriba, la configuración de las ceras de convección que se van a dar ahí va a depender enormemente, pues casi totalmente, de la forma del sistema. Es decir, no va a ser igual si la caja, el recipiente, es circular o si es rectangular. Puede formar rollos o puede formar celdas hexagonales. Es decir, que a pesar de que los individuos se bastan con información local, hay una propagación de correlaciones desde las condiciones de frontera en el espacio y en el tiempo del sistema como un todo que repercuten en lo local. Es decir, uno cree que se basta con su información local y no es totalmente cierto. No sé cómo, pero penetra hasta ahí la información que viene de distancias a las que yo no podría llegar. Sí. Pero ¿y en todos los sistemas pasa eso? O sea, ¿qué condiciones tiene que tener un sistema para que percole, para que se...? Pues eso no está totalmente determinado, pero sí se sabe que eso, el momento en el que juega un papel crucial, ese hecho de la información de la frontera, es cuando el sistema se ve forzado a ir más allá de lo que sus condicionamientos le permiten definirse. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el agua, cuando va a cambiar de estado líquido a estado gaseoso, tiene que modificar, y si antes de ser gas cada zona del fluido se bastaba con su información local, de pronto se da una propagación bestial de información que hace que de un punto a otro se dé una coherencia y el sistema en ese momento cambia. La temperatura es lo que está promoviendo esta... En este caso, más que la temperatura, el gradiente de temperatura, ¿sí? Me acuerdo cuando su plática en el ITAM, que tuve el enorme gusto de asistir a aquella vez del evento que se organizó hace unas semanas, le comentaba yo que en algún momento leí, en los primeros que dieron paso sobre esto de las termitas y las hormigas allá en Bruselas, se hablaba de golpes de estado y de cambios totales del sistema, cuando las condiciones eran tales que ya el sistema no podía pervivir como era. E incluso la reina, caput, y entonces entraba otra reina, se hacía algo, pero era un movimiento coherente del todo, no era una cosa local, una cosa completa, ¿sí? Incluso mencionó usted casos, por ejemplo, como el de un incendio forestal en el que el hormiguero está en peligro, el conjunto huye y se forman estos puentes impresionantes de hormigas para que pasen por encima de ellas todo el resto del hormiguero y tratar de salvar lo más posible de la comunidad. Esos son comportamientos que a mí me resultan, aparte de impresionantes, me resultan muy ilustrativos acerca de esto que es propiamente lo que nosotros entendemos como evolución, y donde en efecto la complejidad, lejos de ser una entidad conceptual, fija, ahí, predeterminada, por el contrario, muy por el contrario, ¿sí? Es algo suficientemente maleable, adaptable, ahí me lo adaptable, por eso me interesa su opinión, a nuevas condiciones, inesperadas además. Sí. Además inesperadas, no podemos hablar de una programación, ¿sí? Yo por eso creo que incluso el sistema inmune en un momento dado puede fallar.
Por supuesto. Y falla. Y vaya que falla. Y vaya que falla. Es enfermedades autoinmunes. Exactamente. Si me permite regresar tantito, o sea, me viene a la mente algo que igual es medio una locura, pero hablando de las condiciones de frontera y del comportamiento emergente, me viene ahorita el recuerdo de cuándo he experimentado yo esto, cuándo he tenido conciencia que soy parte de algo más grande, en un concierto. En un concierto de rock, en el que estás hasta adelante y de repente hay un movimiento que pues no hay nadie que lo esté controlando y sientes que estás siendo parte de un organismo más grande. Exacto, Dicen, y no lo controlo yo, ni el de junto, ni nadie, y se está transmitiendo la información de la orilla para acá. Impresionante. Y me acuerdo cuando estuve ahí, que fue justamente en Nuevo México, y dije, esto es emergencia de alguna manera. O sea, yo era una parte de eso y me daba cuenta de lo que estaba pasando, pero no lo podía controlar. Por supuesto. No. Vaya, eso es pero claro que es interesante, ¿no? Y ahí está dado, pues justamente porque estamos muy pegaditos y hay una fuente de energía externa, digamos, la música, y pues alguien baila así y otro baila así, y eso ocasiona que nos empezamos a mover de cierta manera, como uno solo. Bueno, es que es un hecho que eso sí está probado neurocientíficamente, que si un pianista, por ejemplo, está ejecutando una obra X, y yo lo estoy escuchando, y se da esta imagen clásica del pianista toca una pieza musical y yo la escucho. Eso es extremadamente simplista. La realidad es mucho más compleja. Es decir, no solamente aquel toca una pieza que yo escucho, sino que en realidad a través de la música él ejecuta mi escucha. Es decir, el escucha es un instrumento que es ejecutado por la obra musical. Y de ahí que vibre, de alguna manera, no sé si la palabra es correcta, pero vibre, es decir, hay una comunicación, y vaya, como todos lo hemos experimentado, ¿verdad? Donde el sistema límbico, se da, pero un super festín, porque vibra y depende de qué música y la persona, y su idiosincrasia, cultura, etc. Pero vaya que sí, cuando esto se da en un grupo donde hay cientos o miles de personas, pues yo sí no temería en hablar de una especie de resonancia en donde definitivamente, aparentemente, hasta el principio de la conservación de la energía queda violado, y sin embargo, pues no debe ser así. Pero exactamente, lo transforma de una manera muy eficiente, ¿no? Algo así. Sí. Nuestra propensión a ser racionalistas diría que ese es un efecto. Pero justo ese efecto vivido y comprendido en estos términos, no más que analizado, comprendido en estos términos, sí nos coloca a la idea de que si decimos que los animales actúan instintivamente, es mucho más consistente el que uno, con una experiencia como esta, entre en cuenta de la relevancia de estas variables, ¿no? El sonido, detalles que son aparentemente menores en términos de un pensamiento muy racionalista y que se convierten en la sustancia del actual de estos seres a los que les dejamos exclusivamente su actuación por los sentidos y por motivaciones muy que consideramos primarias, ¿no? O primitivas. Y a mí me parece interesante, me parece un ejemplo muy bueno al final. Y de hecho con eso ya hasta se está respondiendo que sí tenemos entonces conciencia del sistema, ¿no? Usted tenía conciencia del sistema, que se emergió un sistema nuevo y que era parte de él, y que ya no podía controlar. Que no lo podía controlar, pero era parte. Digo, a mí me gustaría, no sé si están de acuerdo, como cambiar esa palabra que es sacrificio a más bien inversión. Es una inversión para que todos podamos luego ser algo más, ¿no? O sea, todo el conjunto sea más grande y sea mucho más productivo en cierta manera. Y tal vez, no sé, regresando a la parte donde hablaba sobre las hormigas y que era como un golpe de estado, me sonó mucho, no quiero decir que esté de acuerdo o desacuerdo sobre eso, a lo que decía Marx, que tenía que hacerse totalmente un cambio radical cuando tenía que entrar el comunismo. No podía ser poco, porque tenía que ser casi un golpe de estado violento. Entonces, quién sabe si
sí estaba tal vez también describiendo cómo veía las hormigas, ¿no? Sí, claro. Sí. Es interesante en términos de identidad, del concepto de identidad en términos sociológicos. Lo hago a propósito, pero es que regresamos a los aportes de la investigación, pero para mezclar algunas cosas sociológicas a raíz de lo que acaba de mencionar. Justo me parece que el ideal de una sociedad perfectamente organizada, centralizada, controlada, se filtró también por la imagen de las hormigas, entre otros animales, ¿no? Pero uno de las metáforas al que le gustó, ¿no?, a los sociólogos y a la gente que las miró, fue justo esta posibilidad de cederles a las hormigas la idea de la perfección en su comportamiento sin notar esta otra parte que es la que la complejidad está aportando, los vacíos en la capacidad de cada uno de los individuos para poder generar, ¿no?, esta organización, no la perfección ni la centralidad, ¿no?, sino esta clase de organización otra. Y termina revelándose pues hasta en películas, ¿no?, y debates sobre hacia dónde debemos ir nosotros en términos sociales, ¿no? La imagen de las hormigas fue muy exitosa en los términos de que parecía que todas hacían algo en favor del hormiguero y que ninguna dejaba de hacer algo ahí, ¿no? Entonces había que ir en contra de los parásitos, de los flojos, ¿no? Cuando también, a decir aunque son pocas, a decir de quienes han estudiado, también existe una actitud parasitaria en algunos seres dentro de las hormigas, ¿no? Bueno, nuestro ojo no alcanza a ver cuáles, y señalarlos y castigarlos. Y anomalías como las marabuntas, ese tipo de fenómenos en donde sí, aparentemente algo se dislocó y el sistema se disparó. Y no se queda confinado. Hay un asunto de fronteras ahí precisamente, se traspasan las fronteras y hay, en fin, hay una cuestión que tiene que ver pues, con la ecología, ¿no?, la cuestión del equilibrio y del desequilibrio, ¿no? Pero bueno, ahora sí que digamos ya yendo hacia la estreta final, como se dice en música, ¿verdad? Es algo interesante, a mí me deja realmente sorprendido cómo un sistema como el de las hormigas, que está a la vista de todo el mundo, ¿sí?, nos puede llevar o nos puede permitir comprender, no digo que todo, nada, podríamos decir que es una panacea, pero nos puede llegar a comprender muchas cosas de la complejidad, el comportamiento complejo, ¿no? No sé qué relación hay entre esto y el comportamiento de la bolsa de valores. Debe haber relaciones ahí. Por supuesto, porque la bolsa de valores últimamente sigue también ciertos patrones de comportamiento similares, ¿no? Ya, obviamente las variables son de otra naturaleza, pero hay una cosa que es realmente muy sorprendente, ¿no? Comentábamos antes de esta charla, decía yo, cuando allá en Bruselas yo fui un poco a regañadientes a aquella charla de economistas, y dije, ay, luego físico, ¿qué tengo que hacer aquí, no? Bueno, pues me llevé la gran sorpresa, ¿sí?, de tener que tragar mis palabras, cosa que es un ejercicio que me gusta mucho hacer y que lo hago con frecuencia, ¿sí?, de decir, caramba, esas ecuaciones que maneja este economista, obviamente con otro significado, pero la forma matemática es prácticamente idéntica a lo que yo estoy trabajando al describir la gran mancha roja de Júpiter. Pregunto, casi en raya la metafísica, pero estaríamos hablando de que probablemente, no digo que las hormigas tengan la clave, pero que a final de cuentas nos están revelando elementos estructurales de la realidad que permea todo, sea la bolsa de valores, sea la economía, sea la física, sea el sistema inmune, sea lo que sea. Bueno, esa es la esperanza. Casi tenemos esa referente a la que yo me Claro. refería hace un rato. Igual eso es lo que necesitamos, creer en que la realidad es única. Sí, Pero eso es bueno, una respuesta. en diferentes discursos. Exactamente, diferentes discursos. En que la realidad es única, sí. Bueno, pues sí, que la realidad es única, no estoy seguro, pero al menos entre diferentes realidades igual hay un hilo conductor, no lo sé. Exacto. Yo sí creo que las hormigas son una oportunidad para entender cosas de otros sistemas, claro, justo por estas ideas de complejidad, justo porque la naturaleza encuentra soluciones, los problemas no son todos diferentes.
nada más están aplicados a diferentes contextos. El arte aquí, o la ciencia, saber qué cosas, ¿no? ¿Qué cosas son las que podemos aprender de las hormigas, que se pasen de las hormigas y de todo, pero de las hormigas que puedan informarnos de la bolsa de valores, etcétera? ¿Cuáles son las características de ese sistema o de las cosas que hacen que nos pueden informar acá, ¿no? Pero yo sin duda creo que sí, y nos dan la gran oportunidad las hormigas porque son pues, más fáciles que estudiar que el sistema inmune, porque otra vez es un organismo sin membrana, entonces puedo ver qué está pasando dentro de la colonia. Eso todavía no lo podemos hacer bien, pero yo creo no está tan difícil imaginar. No, ya hay, ¿no? Estos vidrios con sus areneros ahí, sí, y les ven todas las hormigas. Sí, pero creo que no les gusta eso mucho a las hormigas. Sí, y aparte les quita una dimensión. Les quita una dimensión, sí. Entonces, ¿no? Pues sí. Pero bueno, es posible imaginar, ya meten claro, camaritas, claro. O sea, es mucho más fácil que investigar el cerebro, sí, o que investigar porque están ahí y las podemos ver en el patio de la casa y algo puedes aprender ahí. Entonces ahí está la oportunidad. Y digo, las abejas también, pero esas pican, ¿no? Las hormigas también, pero no vuelan, ya que eso es una. O pocas vuelan. O pocas vuelan, sí, creo que sí existe. Entonces sí, yo creo que sí, yo tengo esa esperanza. Y sí, el presupuesto, sin duda, el axioma de que pues, la realidad es única, porque si no, ¿cómo avanzamos? Sí, no sé si me gustaría, antes de cerrar, si nos ayudara a hacer la relación entonces entre la identidad de las hormigas y estos dos áreas de investigación que está desarrollando, ¿no? Para poder... Pues bueno, esto de las bases de datos negativas, sí, que suena, es básicamente lo del sistema inmune, que yo cuando empecé mi doctorado, bueno, me interesaba lo de complejidad y llega un grupo que hacía modelos del sistema inmune y ahí pues me involucré en eso. Lo que me llamó la atención era cómo se representaba la información ahí dentro. Y lo que me llamó mucho la atención fue en particular las células T que nacen en el timo, en el thymus, el timo que se llama en español, y son aquellas células que son capaces de, bueno, ahí se les muestra una muestra de los componentes, digamos, que normalmente están en el cuerpo, y aquellas que logran reconocer, y aquí es algo muy geométrico, pues, que logran pegarse a algo que encuentran ahí, se mueren, con la idea de que no quieres que estas células escapen el timo y te empiecen a atacar. Entonces solo aquellas células que sobreviven a este proceso, que no identifican nada de lo que normalmente está en tu cuerpo, son las que maduran y salen a patrullar. Entonces, cada una de estas células sabe un cachito de lo que no eres, ¿no? Y en conjunto, todas ellas definen lo que eres, ¿no? Especifican individualmente que no eres. Entonces, yo dije, bueno, pues ¿cómo podría, esta idea está bonita, podríamos llevarlo al mundo de la información digital, simplificarlo enormemente a cadenas de bits, etcétera? Y entonces las bases de datos negativas justamente son todo lo que no está en tu base de datos, todos los nombres y direcciones, etcétera, que no están en tu libreta de direcciones. Eso es lo que guardo yo, con aplicación ahorita de seguridad de información y por ahí de privacidad también. No es que mi interés sea la seguridad, pero vaya, parecería que del sistema inmune de las hormigas, una de las funciones es pues mantener la integridad, la seguridad. Entonces, pues fue usar esas ideas y llevarlas al mundo de la criptografía y de la computación, en donde he tenido que quitarle toda referencia al sistema inmune, a las hormigas, para que me tomen en serio. Pero bueno, tristemente, ¿no? Aunque se me hace ridículo, porque todas las grandes ideas, no que esta sea una gran idea, pero han venido inspiradas de la naturaleza. Pero bueno, hay que quitarle eso y ponerle puros números para que se entienda mejor. Exacto. Muy bien, pues si no tienen algún otro comentario, hemos presenciado aquí uno de los espectáculos más hermosos que puede presenciar el ser humano, que es la inteligencia en acción, ¿sí? Y me refiero fundamentalmente aquí a mis tres amigos. Y yo en ese sentido pues quisiera terminar o clausurar este encuentro con esa frase hermosísima de Blaise Pascal que dice que
primero se cansará el pensamiento de pensar antes que la naturaleza de proponer. Muchas gracias. Que tiene que ver las bases de datos negativas tal vez con lo de las hormigas. Pero el problema particular que a mí me ha abocado, que yo me he abocado a tratar de entender es cómo una hormiga decide qué otras hormigas pertenecen a su colonia. Suena trivial, ¿no? Pero bueno, las hormigas otra vez son un organismo simple. ¿Cómo saben qué otras hormigas son las que deben de dejar entrar a su colonia, ¿no? Al nido, y a cuáles hay que atacar? O sea, no es tan claro cómo lo deben de hacer. Ya ha habido varios modelos a través del tiempo. El primero, quizá el más obvio, es pues que hay un componente genético, y no digo que no exista, que ya viene codificado quiénes son de la colonia y quiénes no, y en base a eso hay algún tipo de marcador que pueden identificar. Déjenme nada más decir que las hormigas censan a las otras hormigas para determinar la identidad, eso creemos, mediante ver qué químicos se llaman hidrocarburos cuticulares que tienen en la superficie. Entonces censan eso y en base a eso deciden quién pertenece o quién no pertenece, y quién sabe qué tantas otras cosas hagan con eso. Entonces estos hidrocarburos igual están codificados genéticamente y punto, se soluciona el problema. Pero resulta que este perfil cambia con el tiempo, cambia con las condiciones climatológicas, cambia con la dieta. Entonces no es, al menos enteramente, algo que esté codificado ahí. Esto implícitamente implica que todas las hormigas de una colonia pues censan lo mismo, ¿no? Porque son genéticamente idénticas aparte. Otros modelos hablan de que las hormigas tienen adentro una especie de patrón de lo que es la colonia, del olor de la colonia, y son capaces de, al detectar otro olor o estos químicos, ver algún tipo de diferencia. Las dos teorías más... Es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, y cosa que hace unos años hubiera sonado verdaderamente esotérica, pero él actualmente cursa estudios en matemáticas aplicadas también en el ITAM. Bueno, hay un vivo ejemplo aquí de esto que permea la atmósfera actual, que empieza a ver como cada vez menos anómalo esta mezcla y esta manera de desdibujarse las fronteras entre las diferentes áreas del conocimiento. A mí en lo personal eso me regocija sobremanera. El resto de la mesa pues lo hago por protocolo por el doctor Gustavo Casas, que todos conocemos, director académico de la Multiversidad Mundo Real de Morin, y que pues obviamente nos acompañará aquí para no perder esa chispa interesante desde el mundo de lo social, ya sea de la antropología social, la sociología, y un servidor, Alexandre de Pomposo, profesor, investigador emérito también de la Multiversidad. Bienvenidos todos, estamos en casa. Entonces, yo ahora le voy a ceder la palabra al doctor Esponda para que nos hable durante un rato acerca de lo que él ha investigado, de lo que él considera que es importante sobre este asunto que es interesante de la identidad de las hormigas. Doctor Esponda. Pues muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Las hormigas. Bueno, recientemente acabo de comenzar la investigación en las hormigas, pero ¿por qué hormigas? Vaya, las hormigas son el ejemplo clásico de la complejidad. Nos interesan mucho las hormigas porque de alguna manera los vemos como agentes simples que son capaces de comportamiento complejo cuando se juntan muchas, ¿no? En un colectivo. No estoy tan seguro de la simplicidad de una sola hormiga, creo que tampoco entendemos exactamente cómo funciona, pero sí son simples en cierto sentido. Al menos una hormiga promedio tiene alrededor de 300.000 neuronas, no son muchas, 1 millón de conexiones neuronales, mientras que un ser humano, ¿no? Nosotros tenemos
me corregirá el médico, tenemos como 10 a la 10 o 10 a la 9 neuronas, con 10 a la 13 conexiones, muchísimo más. Y no solo eso, sino redes neuronales artificiales, ¿no? Recientemente hechas en Stanford y en Google, tienen que son 10 a las 6 neuronas con 10 a la 9 conexiones, o sea, más que una hormiga. Y es bastante impresionante lo que estas redes neuronales han logrado hacer, como aprender como conceptos, como a reconocer gatos de videos. Pero la verdad es que eso pareciera pues mucho más simple que lo que hace una simple hormiga, ¿no? Una simple hormiga con menos recursos tiene que hacer, aparte de que se tiene que mover, ¿no? Tiene que transitar por el mundo, tienen que recolectar comida, tienen que pelear por territorio, tienen que limpiar el nido, tienen un montón de actividades y son recursos bastante limitados. Entonces, ¿son simples o no son simples? No sé. Pero tienen algo que a mí me parece muy interesante, las hormigas, que tiene que ver con esta estructura social, que hay una reina y, bueno, hay muchas especies de hormigas, pero hay la reina y hay las obreras. Y lo interesante para mí es que la reina es la única que es fértil y es capaz de reproducirse y las obreras no. Y eso es, vaya, de entrada levanta la ceja de mucha gente, porque ¿cómo es posible que haya un organismo que no se reproduzca y que tenga de todas maneras algún tipo de incentivo de cooperar, ¿no? Sacrificaron ese privilegio, ¿no?, de la vida, que es reproducir tus genes a la siguiente generación, no lo tienen. Y una manera de entenderlo, creo, es que en realidad la hormiga no es la unidad de selección, no es el individuo, en realidad es la colonia. Lo que se reproduce es toda la colonia. Entonces hay que entender, desde mi punto de vista, las hormigas como un superorganismo que simplemente... Muy buenos días a todos los que nos suelen acompañar con el gusto por los temas ligados a la complejidad y a todo aquello que involucra o que toca. Ya aquí se han tratado decenas de temas de todo tipo. Pues bien, hoy vamos a tocar una temática particularmente interesante. Es una de las cosas que hace que la complejidad sea tan apasionante. Como vemos atrás de nosotros, el tema de la identidad de las hormigas. ¿Qué será eso y qué tiene que ver eso con la complejidad? Bueno, justamente para eso hemos invitado a dos amigos de la multiversidad que nos van a iluminar al respecto. Yo tengo aquí a mi izquierda precisamente al doctor Fernando Esponda Darlington, que es director de la maestría en Ciencias en Computación en el ITAM, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, profesor de tiempo completo e investigador del Sistema Nacional de Investigación, SNI, nivel 1. ¿Sí? Los campos de interés que les suelen mover, por lo menos así aparecen en su página de internet, son los sistemas adaptativos complejos y la seguridad de información. Digamos que como formación académica, él es ingeniero en computación por el ITAM, obtuvo su doctorado en computación por la Universidad de Nuevo México en Estados Unidos, hizo un postdoctorado en la Universidad de Yale, también en Estados Unidos. Actualmente él se encuentra investigando, aparte de su actividad docente, que vaya que comporta algo de investigación. Él hace investigación en lo que toca base de datos negativos, técnicas seguras para la recolección de información, etc. Tiene muy numerosas publicaciones en forma de artículos, así como participaciones en libros, capítulos, etc. ¿Sí? Y bienvenido, doctor. Gracias. A mi derecha tengo a mi querido amigo, el doctor Juan Pablo Ramos Correa. Evidentemente no está contenido por una membrana, ¿no? Y no estamos acostumbrados a, bueno, sí estamos acostumbrados a ver hormigas, pero no a pensar en ellos así. Vaya, muchos sistemas de este tipo nos interesan, ¿no? Pensamos en el cerebro, ¿no? Estudiamos las neuronas, también decimos la neurona es algo simple, no tan simple, pero conectas muchas juntas y pasa algo interesante, una colonia de abejas, etc. Yo creo que la multicelularidad es otro ejemplo. También tenemos esta colección de células que también han sacrificado algo por ser parte del colectivo. Y lo que tenemos al final es un comportamiento emergente que le llamamos, y tenemos cosas como la inteligencia,
tenemos cosas como identidad, etcétera, que emergen de este actuar colectivo de los diferentes agentes. Eso es lo que nos gustaría entender, o lo que a mí me gustaría entender, cómo es que esto se da, qué clase de algoritmos están jugando ahí atrás, qué podemos aprender de ellos, ¿no? Mucho en el espíritu de la complejidad es justamente ver qué cosas hay en común en disciplinas tan disímiles como las que aquí estamos, ¿no? O que aparentemente disímiles, hay soluciones comunes. Entonces, bueno, ese es el motivo de tratar de estudiar estos sistemas, y no es solamente en el caso de las hormigas, ¿qué podemos aprender de ellas? Creo que eso se ha hecho bastante y se seguirá haciendo, extraer algoritmos de optimización, etcétera. Pero ¿qué podemos traer de otras disciplinas para entender las hormigas? Desde economía, computación, matemáticas, física, para tratar de entender qué es lo que pasa, qué es lo que hacen las hormigas. Entonces, a mí el problema en particular que me he abocado estos últimos meses o este año tiene que ver con la identidad. Y quizá más al rato, cuando en mi introducción que hablaron de bases de datos negativas, seguridad de información, con qué tiene que ver con todo esto, pero sí, tiene mucho que ver con todo esto, resulta. Entonces, bueno, ya más al rato les